Adorar, la máxima prioridad, escrito por el Dr. John MacArthur. Capítulo 14. La adoración según el modelo original. Como hemos visto, la adoración involucra todo lo que hay en el interior de una persona, todo lo externo y todo lo que se desarrolla al interior de la congregación del pueblo de Dios. Hace años, William Temple definió la adoración de esta manera: adorar es ser más consciente de la santidad de Dios, alimentar la mente con su verdad, limpiar la imaginación con su belleza, abrir el corazón a su amor y dedicar la voluntad a su propósito. La adoración involucra todo lo que somos. Al reaccionar de la forma correcta frente a lo que Él es. En este estudio hemos revisado la importancia de la adoración. Hemos visto las bases, el fundamento que establece la adoración como producto de la salvación personal. Hemos establecido que el único objeto válido de adoración es el de Dios verdadero y vivo, tal como se ha revelado en su palabra. Hemos determinado que la esfera de la adoración abarca todo el tiempo y todos los lugares, especialmente la reunión de los redimidos. Hemos discutido la esencia de la adoración y visto que debe haber un equilibrio perfecto entre el espíritu y la verdad, es decir, entre la palabra de Dios y el corazón. Y hemos hecho énfasis en que hay unas formas prácticas de glorificar a Dios y adorarlo como debe ser. Finalmente, quiero presentar una perspectiva general de la adoración aceptable que nos acompañará a través de varias verdades para ver cómo ésta afecta a nuestras vidas. Preparándose para adorar. La adoración aceptable no ocurre de forma espontánea. La preparación es esencial. Por ejemplo, en un servicio de adoración se prepara el coro, el predicador, el pianista y los demás músicos. Pero la preparación más importante es la del adorador individual, aunque desafortunadamente, con frecuencia, es la más descuidada. ¿Cómo se aplica toda la verdad sobre la adoración que hemos estudiado en la preparación para la adoración? Hebreos capítulo 10, versículo 22 es un llamado a la adoración. Ofrece una perspectiva amplia sobre la clase de preparación que Dios espera de parte de un adorador. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El versículo sugiere 4 puntos para evaluar nuestra disposición para adorar. La primera es sinceridad. Debemos acercarnos con un corazón sincero. La adoración aceptable requiere un corazón que se decide por Dios y su gloria. La hipocresía es fatal para la adoración, al igual que la doble moral, la preocupación por sí mismo y la apatía. No podemos entrar en la presencia de Dios con un corazón que no es sincero. Por lo menos
debe ser transparente, según lo que hemos aprendido. Un segundo punto al prepararse para la adoración es la fidelidad. Acérquense con la plena seguridad que da la fe. El escritor de Hebreos estaba guiando a personas que estaban acostumbradas al antiguo pacto y trataban de aferrarse a este. Pero había llegado el nuevo pacto con la nueva revelación de Jesucristo y los misterios del Nuevo Testamento que se habían manifestado. Para adorar a Dios, los hebreos tenían que decirle no al antiguo pacto y a sus ceremonias, sacrificios, símbolos, imágenes y elementos. Lo antiguo ya no estaba, se había dejado a un lado. Había llegado un nuevo pacto que era mejor y ellos tenían que desear acercarse a Dios con total confianza de la fe revelada en el Nuevo Testamento. El pacto nuevo, en contraste con el antiguo, no es un sistema basado en ceremonias, sacrificios y obediencia externa a la ley. Requiere que el adorador se acerque a Dios completamente seguro de que puede hacerlo por la fe en Jesucristo. Adorar con plena seguridad de fe es simplemente honrar de acuerdo con la verdad de que solo la fe es el cimiento para ser aceptado ante Dios. El adorador verdadero debe ir basándose solo en su fe. Esto es fidelidad. Un tercer punto es humildad. Hebreos 10, versículo 22 dice: acerquémonos interiormente purificados de una conciencia culpable. Cuando nos acercamos a Dios confiadamente, en plena certeza de fe, debemos ser humildes debido a nuestra propia falta de mérito, sabiendo que no tenemos derecho de estar ahí. Solo nos acercamos gracias a la purificación de la sangre de Jesucristo, porque nuestros corazones son malvados. El punto final de Hebreos, capítulo 10, versículo 22 es pureza. Acerquémonos exteriormente lavados con agua pura. No se refiere a un lavamiento del cuerpo literalmente, sino a la confesión diaria y a la limpieza espiritual necesarias para tratar los pecados de nuestra condición humana. La aspersión de la sangre de Cristo que se da en la conversión es una limpieza permanente y completa a lo largo de la vida, pero nuestros pies tienden a levantar polvo del mundo en el que vivimos y caminamos y requieren limpieza periódica. Un evento acontecido la noche en que Jesús fue traicionado ilustra la necesidad de dicha limpieza. Jesús se había dirigido junto con sus discípulos a una habitación donde todos compartirían la cena de la Pascua. En contra de las costumbres sociales del día, no tenían un sirviente que lavara los pies de los hombres, pero estaban sucios por caminar en medio de senderos polvorientos. Ninguno de los discípulos que estaban discutiendo por quién sería grande en el reino se ofreció a desempeñar una tarea de tan baja categoría. Aparentemente
Cada uno estaba preparado exclusivamente para ignorar la falta de un siervo, excepto Jesús mismo, quien asumió el papel de sirviente, tomando una vasija y una toalla para lavar los pies de los discípulos. Cuando llegó a donde estaba Pedro, él no quería que Jesús lo hiciera. «Jamás me lavarás los pies», dijo. Juan capítulo 13, versículo 8. Pero Jesús le respondió: «Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo». Debido a esto, Pedro respondió en el versículo 9: «Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo a Pedro en el versículo 10: «El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies», le contestó Jesús, «pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos». Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 habla sobre la limpieza de retoque. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. La confesión y limpieza diaria por la deshonra de los pecados es un prerequisito para ir a la presencia de Dios y por lo tanto es un prerequisito para la adoración aceptable. Entonces, estos son los puntos clave: sinceridad, fidelidad, humildad y pureza. Sin estos, no estamos preparados para entrar en la presencia de Dios para adorarlo. Sin embargo, si tenemos en cuenta estos puntos, Él se acercará a nosotros. Esta es la promesa divina, y la adoración alcanza un punto máximo cuando el adorador vive en la presencia de Dios, en el resplandor de su gloria y en una vida de adoración. Adoración que supera los obstáculos. Temo que muy pocos cristianos han experimentado esta clase de adoración. Muchas personas han ido a la iglesia por años, pero nunca se han acercado a Dios y nunca han experimentado el acercamiento de Dios a sus vidas. Se quejan de que adorar es difícil y en sus devocionales diarios parecen enfrentar barreras insuperables. La adoración que Dios requiere no puede ser entorpecida por tales barreras. Como veremos, hay algunas de las clases de adoración presentadas en las Escrituras que rompen todo tipo de barreras. Una es la adoración de arrepentimiento. David había cometido un gran pecado que, desde luego, había generado una barrera entre él y Dios. Cometió adulterio con Betsabé y después asesinó a su esposo. Como resultado del pecado, Betsabé tuvo un hijo y murió. David sabía que Dios lo estaba castigando. Esta es la respuesta que dio. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Esta es la adoración de arrepentimiento.
David estaba en medio de una situación trágica, la pérdida de su bebé, y aún así adoró a Dios porque sabía que había recibido lo que merecía. Aún al recibir el castigo, adoró. El castigo siempre llama a la alabanza. Dios nos castiga porque nos ama y nuestros corazones deben responder con adoración. El arrepentimiento genuino sucede cuando el alma dice: he pecado y merezco ser castigado. He negado la verdad y, lo más importante, he pecado contra Dios. Justo en medio del castigo, la adoración de arrepentimiento produce un fluir del corazón ante Dios, una confesión de culpa y un reconocimiento de que obtenemos lo que merecemos, sin importar cuál sea la calamidad. Donde no hay alabanza, sino ira y amargura contra Dios, no hay arrepentimiento genuino ni confesión de pecado. Así fue como David entró a la casa del Señor y lo adoró, aun cuando lo estaba corrigiendo. Y esta es la clase de compromiso para adorar que necesitan las personas. Una segunda clase de adoración que rompe barreras es la adoración de sumisión. Cuando Job escuchó las noticias de que todo lo que ama se había desvanecido, sus hijos, sus posesiones y sus animales, adoró. La Biblia dice: al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de oración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Job capítulo 1 versículos 20 y 21. Muchas personas se hubieran amargado y hubieran proferido maldiciones contra Dios. Job no había pecado como David. Dios no lo estaba castigando por algún pecado, sino que le estaba permitiendo a Satanás que lo probara para sus propósitos. La respuesta de Job demuestra sujeción incondicional. Muchas personas no son capaces de adorar a Dios porque se rehúsan a aceptar el lugar que le corresponde en sus vidas, sus trabajos, sus carreras, sus parejas, sus hijos u otras circunstancias que Dios trae a sus vidas. Reaccionan con amargura y no pueden adorar. Job fue capaz de ver más allá de sus circunstancias presentes para ver la bondad de Dios en su plan. Dijo: Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Capítulo 23, versículo 10. Cuando Dios trae circunstancias negativas a nuestras vidas, siempre tiene un propósito positivo. De hecho, invariablemente estamos en problemas cuando no tenemos problemas, ya que no podemos crecer. En Jeremías capítulo 48, versículo 11, Dios se prepara para juzgar a Moab y dice: Moab ha vivido en paz desde su juventud, ha reposado sobre sus heces.
No ha pasado de vasija en vasija, ni ha ido jamás al exilio. Por eso conserva su sabor y no pierde su aroma. El pueblo de Moab había tenido todo tan fácil y cómodamente que se había vuelto rancio. La analogía que usa Jeremías es propia de la vitivinicultura. En los días de Jeremías, los vitivinicultores ponían uvas aplastadas en su envase y dejaban que se asentaran. Al final, el amargo y el sedimento, conocidos como los pozos, se acumulaban en el fondo. El vitivinicultor drenaba el contenido en otro envase, de modo que el amargo quedaba al fondo del segundo envase con más sedimentos. Después ponía el vino en otro envase y otro, y durante un lapso de tiempo se removían todos los sedimentos y el amargo se usaba para hacer vinagre. Así el vino quedaba con un aroma dulce, según la preferencia del vitivinicultor. Moab nunca perdió su amargo porque los habitantes nunca enfrentaron situaciones difíciles en las que pudieran expulsarlo. Estamos mejor en la vida si Dios nos pone prueba tras prueba, porque cada vez que estamos en una de ellas, cuando nos encontramos en circunstancias indeseables, se va removiendo un poco de amargura en nuestras vidas. Finalmente, un día Dios nos sacará de la última prueba y todo lo que quedará será el aroma dulce que Él estuvo buscando todo el tiempo. La amargura se habrá ido. Un tercer tipo, la adoración de devoción. Se ve en la vida de Abraham. Dios le había ordenado ofrecer a su hijo Isaac como ofrenda ante él. Esto implicaba asesinarlo y quemarlo en un altar. Génesis 22 relata lo sucedido. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y, junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: «Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes». Parece increíble que Abraham, sabiendo que Dios tomaría la vida de su hijo, fuera capaz de ver este acto como una muestra de adoración. Se había dedicado a adornar sin importar el costo. Se había dedicado a adorar sin importar el costo. Pudo ver más allá de las barreras del dolor, la dificultad y la pérdida de su hijo, y adoró. Algunas personas no adoran a Dios porque sienten que hacerlo puede implicarles un pequeño sacrificio de tiempo y esfuerzo. ¿Qué tanto desearía su ser hundir un cuchillo en el pecho de su hijo amado
y llamarlo adoración porque Dios así lo ha mandado? Es digno de resaltar que Abraham no usó la palabra sacrificio. Vio más allá. Estaba tan dedicado a adorar a Dios que vio más allá de la agonía inmediata y estuvo dispuesto a pagar el terrible precio, si eso era lo que Dios quería. Tal como un adorador verdadero, estaba dispuesto a ofrecer adoración con devoción, aunque tuviera que pagar el costo más alto. Los resultados de adorar como debe ser. Cuando el pueblo de Dios adora de la manera en que Él exige, se ven varios resultados. Primero, y por supuesto, Dios es glorificado. Como hemos visto, glorificar a Dios es el elemento más determinante de la adoración, que es reconocer su gloria y ofrecerle alabanza por esto. Dios lo exige. Levítico capítulo 10 versículo 3 dice: Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo: entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Dios quiere ser exaltado y glorificado por su pueblo. La adoración logra esto. Como dijimos, el Salmo 50, versículo 3 dice: quien me ofrece su gratitud me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Y si se logra ofrecer una adoración así, sería suficiente. Pero lamentablemente no es así. Cuando adoramos a Dios como Él desea, somos purificados, como vimos en el capítulo 7. Cuando nos acercamos para adorar a Dios, inmediatamente nos enfrentamos a la verdad de que no podemos entrar ante su presencia a menos que tengamos manos limpias y corazón puro. Salmo 24, versículo 4. Una adoración individual es solamente individual y una adoración como iglesia es de iglesia. La adoración demanda pureza. Una y otra vez hemos visto que el prerequisito para tener el privilegio de entrar a la presencia de Dios es el reconocimiento de la condición pecadora personal y tener la disposición para abandonarla. Un deseo apasionado por ser puro y limpio es el resultado normal de estar con Dios. Entre más cerca estamos de Dios, más abrumados nos sentimos por nuestra condición pecadora. La santidad de la iglesia y la individual son la llave para la calidad de la adoración. Por ejemplo, la revisión personal y la limpieza que se dan en la observancia del servicio de comunión no se pueden separar de este acto de adoración. La iglesia primitiva se acercaba a la mesa del Señor. A menudo, aparentemente, lo hacían a diario. Tal vez esta era la razón de su poder espiritual. De hecho, otro sello de la adoración realizada
a la manera de Dios es que la iglesia es edificada. Los santos se fortalecen y son transformados. La forma en que usted adora de forma individual no solo afecta su vida, sino también la vida de la iglesia en su conjunto. Si su adoración es aceptable, la iglesia será fortalecida y edificada. Pero si es inaceptable, la iglesia se debilitará. Una revisión cuidadosa del libro de los Hechos muestra que cuando la iglesia adoraba, hallaban gracia ante Dios y Él agregaba diariamente a la iglesia a quienes debían ser salvos. Llenando la ciudad con su doctrina, trastornaron el mundo y fueron agradables, atractivos y dinámicos. La edificación no se refiere a sentirse mejor, sino a vivir mejor. Cuando los santos se reúnen para adorar al Señor, se fortalecen individual y colectivamente, provocando una transformación. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Este versículo nos recuerda a Moisés, quien tuvo una relación íntima con Dios. Éxodo 33, verso 11, dice: y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Moisés experimentó la adoración más pura, rica y significativa posible, cara a cara con Dios. Incluso Dios dejó que su gloria pasara delante de Moisés y fue una experiencia transformadora. Después, su cara brillaba. Era tan brillante que era irreconocible. No era el hombre de antes. Toda la adoración tiene una clase de efecto transformador. En santa intimidad, el adorador verdadero está cara a cara ante Dios y es transformado por su gloria. Si la adoración colectiva en la iglesia deja a las personas sin cambio, no se está adorando en realidad. Si lo que sucede en el servicio de la iglesia no estimula a los santos a una mayor obediencia, llámelo como quiera, pero no es adoración. La adoración siempre produce transformación y edificación para la iglesia. Finalmente, cuando adoramos a Dios de una forma aceptable, se evangeliza a los perdidos. El testimonio profundo de la adoración individual o colectiva tiene un impacto mayor en los perdidos que los sermones. Como hemos visto repetidas veces en este estudio, la adoración es el propósito principal del plan de redención. La doctrina de la adoración es el alma del evangelismo. Algunos separan la adoración del evangelismo, pero este es un error muy serio.
No hay nada más importante en la vida de cualquier persona que la orientación de su vida para adorar a Dios con el propósito de alcanzar a otros. Jesús mismo hizo la adoración un tema en el evangelismo. Su discurso sobre la importancia de la adoración verdadera en Juan capítulo 4 no era para los fariseos u otros líderes religiosos. Le estaba hablando a una mujer inmoral y no creyente, a una prostituta. De todos los temas que pudo haber discutido con ella, escogió la adoración, lo cual muestra la forma perfecta y personal en que nuestro Señor trata las necesidades de los individuos. A lo largo de su corta conversación, pudo convencerla de que Él era el Mesías. La instruyó acerca de la adoración aceptable y la guió a la salvación. Sus palabras sobre la adoración eran exactamente lo que exigía la situación. No le ofreció un plan de salvación, sino que fue directo a su corazón, lo esencial en el asunto. Primero, la retó a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y al hacerlo, la llevó a la fe. Ella creyó, fue redimida y se convirtió en una adoradora verdadera. ¿Cuándo fue la última vez que usted evangelizó a alguien de esta manera? Una parte fundamental del mensaje evangelístico es llamar a hombres y mujeres a adorar, porque Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es digno de adoración. Una mujer judía fue a una sinagoga en el barrio donde se encuentra nuestra iglesia. Iba buscando consejo porque su matrimonio estaba en crisis y en la sinagoga le pusieron que no podían aconsejarla hasta que pagara su cuota. Con justa razón estaba furiosa. Esto sucedió un domingo en la mañana, y mientras salía de la sinagoga, se halló entre la multitud que venía a la iglesia y se puso nerviosa. Estaba tan abrumada por la atmósfera de la adoración que confió en Jesús como su Salvador. Se bautizó unas semanas después. Luego me dijo que no recordaba mucho sobre el sermón, pero que estaba absolutamente asombrada por la paz, el gozo y el amor que había entre las personas mientras adoraban. Nunca había visto algo así. Como resultado de la adoración de las personas, llegó a los pies de Cristo. Esto sucede una y otra vez, cuando el pueblo de Dios adora reunido, levantando sus corazones al Señor y experimentando su bendición infinita. Sus caras brillan porque están en la presencia de Dios, produciendo un impacto inmedible en las personas del mundo. Toda nuestra apologética y nuestros métodos evangelísticos nunca podrán alcanzar el impacto de un adorador verdadero. Tristemente, a pesar de todo lo que hablamos de Dios, toda la difusión que hace en el nombre del Señor
y todas las personas que afirman haber experimentado la salvación, no vemos mucha adoración como debería ser en nuestros días. Oro para que la verdadera adoración no se pierda completamente. Dios glorioso, que en mi vida tenga el fuego para adorarte, la corona y gloria de mi alma para alabarte, y el placer celestial para acercarme a ti. Dame poder mediante el Espíritu para ayudarme a adorar ahora, que pueda olvidarme del mundo y enfocarme en la plenitud de la vida, que sea refrescado, consolado y bendecido. Dame entendimiento sobre tu bondad, para que no me abrume tu grandeza. Jesús, Hijo del hombre, Hijo de Dios, que no sea yo horrorizado, sino que esté cerca con un amor filial, con fuerza santa. Eres mi mediador, hermano, intérprete, rama, mediador y cordero. Te glorifico a ti, en ti estoy puesto en lo alto. No tengo una corona para darte, pero lo que me has dado te lo devuelvo feliz de sentir que todo es mío cuando es tuyo. Y todavía me pertenece más cuando lo he rendido ante ti. Permíteme vivir completamente, mi Salvador, libre de distracciones, de preocupaciones y de obstáculos cuando busco el camino angosto. Soy perdonado por la sangre de Jesús. Dame una nueva perspectiva al respecto. Continúa perdonándome, que cada día pueda venir a la fuente y cada día sea limpio una vez más, que pueda adorarte siempre en espíritu y verdad. Demos gracias a Dios por este hermoso tesoro, este libro escrito por el pastor John MacArthur. Adorar, la máxima prioridad. Que así sea en nuestras vidas. Amén.